Buen día, chicos, bienvenidos a su clase de Matemáticas 2. Hoy es día jueves. Vamos a continuar con un ejercicio que ayer les encargué de tarea y que vi que había todavía un poquito de dudas. Entonces vamos a reforzar este tema para poder continuar o pasar a nuestros otros temas, ¿ok? Bueno, antes de comenzar, ya saben, hay que empezar el día de la mejor manera. Quiero que me acompañen a hacer una pequeña oración. Inclinen su cabeza, por favor. Amado Dios, hoy te damos gracias por este nuevo día. Te pido que me acompañes a cada instante. Ayúdame con mis estudios y a cumplir mis metas y proyectos. Por favor, bendice mi trabajo de estudiante. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. El día de ayer les encargué ejercicios de su libro de texto donde venían problemas parecidos a este que vamos a resolver el día de hoy. Recuerden que es muy sencillo, pero solamente hay que analizar qué datos me está dando mi problema. Y recuerden muy bien, les dije, dibujen su triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para que les sea más sencillo el análisis de qué tipo de funciones o cuáles son las funciones y cómo determinarlas, mis funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, vamos a leer el enunciado. Me dice, si el ángulo M y el ángulo N son complementarios, nosotros ya vimos que los ángulos complementarios son los que su suma me dan 90 grados, ¿ok? Entonces recuerden que la suma de todos los ángulos de un triángulo son 180. Entonces, 180 grados, entonces son complementarios porque recuerden que hay un ángulo recto que es 90, más 90 de estos dos complementarios me da un total de 180, ¿ok? Entonces, M y N, el ángulo M y el ángulo N, son ángulos complementarios y fíjense bien, solamente me dice que cosecante de N es igual a 2 y me pide determinar las funciones trigonométricas para los dos ángulos, para el ángulo M y el ángulo N. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero, chicos? Bueno, observar mis datos. Yo tengo que me dice que cosecante de N es igual a 2, ¿verdad que sí? Y ayer veíamos un problema que cuando yo tengo un número entero, yo sé que está dividido sobre 1. Entonces mi denominador es 1. Y si yo analizo a qué catetos pertenece mi cosecante, yo puedo determinar la medida de cada uno de ellos, ¿verdad que sí? Entonces, cosecante a qué es igual, chicos. Recuerden que el cosecante de un ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, cosecante de N se refiere que es a mi hipotenusa sobre mi cateto opuesto. Quiere decir que la hipotenusa de mi triángulo rectángulo vale 2 y mi cateto opuesto vale 1. Entonces, yo voy a dibujar mi triángulo rectángulo, ¿ok? Como ustedes quieran dibujarlo. Quiero que en sus problemas ustedes también lo dibujen. ¿Ok? Ahí está más o menos, ¿sí? Bueno, entonces, este es mi ángulo recto. Recuerden que el lado contrario a mi ángulo recto o el lado más largo es mi hipotenusa. Y mi hipotenusa ya me está diciendo que vale 2. Ahora sí, chicos, ustedes, yo les dije que colocaran esos ángulos donde ustedes quieran, ¿ok? Entonces, aquí puedo decir que este es N, por ejemplo, y este es M, ¿ok? Ahora sí, si N me dice que coseno de N es hipotenusa sobre cateto opuesto, y nuestro de referencia es N, entonces, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser
este cateto, ¿verdad? Entonces este cateto vale 1. Ahora sí, ¿cuál nos va a faltar? Mi cateto adyacente. ¿Cómo voy a determinar cateto adyacente? Ya sabemos, por teorema de Pitágoras. Entonces, le vamos a poner una X. X cuadrada es igual a mi hipotenusa al cuadrado más mi cateto opuesto al cuadrado. Bueno, más bien menos, ¿verdad? Porque va a pasar restando. Entonces X cuadrada va a ser igual a 4 menos 1. X va a ser igual a la raíz de 3, ¿verdad? 4 menos 1, 3. Para quitarle la potencia a mi X, paso raíz cuadrada. Entonces X vale raíz de 3. Mi cateto adyacente es raíz de 3. Y ahora sí, chicos, ya tengo el valor de mis 3 catetos. Puedo comenzar a determinar el valor de las funciones para mi ángulo n. Voy a empezar con el ángulo n. Entonces, las funciones para el ángulo n. ¿Con cuál comienza? Con seno. Seno de n va a ser igual ¿a qué, chicos? A mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa. ¿Cuánto vale mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto vale 1 y mi hipotenusa vale 2. Entonces el seno de n va a ser igual a 1/2, ¿ok? ¿Qué sigue, chicos? Coseno de n es cateto adyacente, que en este caso es raíz de 3, sobre mi hipotenusa, que es 2. Muy bien. Entonces mi coseno del ángulo n es igual a raíz de 3 sobre 2. Mi tangente de n es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto es 1 y cateto adyacente es raíz de 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Cosecante del ángulo n. Ya la teníamos, ¿verdad? Es lo contrario a seno. Entonces, cosecante de n es 2. Secante del ángulo n es lo contrario a coseno, que es 2, que es mi hipotenusa, sobre, ¿qué, chicos? Mi cateto adyacente, que es raíz de 3. Y mi cotangente de n es lo contrario a tangente. Ahora va a ser cateto adyacente, raíz de 3, sobre mi cateto opuesto, que es 1. Entonces solamente lo dejo en raíz de 3. ¿Ok? Bueno, ya determiné mis funciones trigonométricas para el ángulo n. Ahora la voy a determinar, o las voy a determinar para mi ángulo m. Entonces ahora mi ángulo de referencia, vamos a borrarle aquí. Mi ángulo de referencia va a ser este, ¿verdad que sí? Mi hipotenusa nunca va a cambiar. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi cateto adyacente? Ahora 1 va a ser mi cateto adyacente y raíz de 3 va a ser mi cateto opuesto. ¿Verdad que sí, chicos? Esto es lo que quiero que ustedes hagan en su cuaderno. Que estén analizando en qué ángulo de referencia están y de qué ángulo de referencia están determinando sus funciones, ¿ok? Bueno, estamos en el ángulo M. Este es mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Ahora sí vamos a empezar a determinarlas. Entonces, seno del ángulo M va a ser igual
Otra observación, chicos, quiero que así me coloquen sus respuestas. Seno de m, seno de n, coseno de m, coseno de n, ¿ok? No nada más le pongan seno de tal, porque no sé a qué ángulo se están refiriendo, ¿ok? Bueno, seno de m va a ser igual a ¿qué? A mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Mi coseno de m, mi cateto adyacente ahora es 1 y mi hipotenusa que es 2. Tangente de m, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto opuesto es raíz de 3 y cateto adyacente es 1. Así lo dejamos, ¿ok? Y luego cosecante de m es la recíproco, es el recíproco de seno o lo contrario, que es la hipotenusa sobre mi cateto opuesto, 2 sobre raíz de 3. Secante de m es lo contrario a coseno. Secante es ¿qué, chicos? Mi hipotenusa sobre mi cateto adyacente. Como es 1, solamente lo dejo en 2, ¿ok? No hay problema. Y mi cotangente de m es igual a ¿qué, chicos? A cateto adyacente, que es 1 sobre cateto opuesto, que es sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces, ya determiné todas mis funciones trigonométricas para los dos ángulos, que son los ángulos complementarios de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Tengo que analizar mi problema. Cuando me diga ángulos complementarios, quiere decir que son los dos ángulos agudos de mi triángulo rectángulo, ¿ok? Hago mi dibujo, los ubico y ya con eso, dependiendo del dato que me den, yo puedo determinar cuál es el valor de sus catetos, dependiendo del dato que me estén dando, ¿ok? Si me falta determinar el valor de un cateto, lo hago por teorema de Pitágoras, ¿ok? Y ahora sí, empiezo a ubicar, dependiendo de mi ángulo de referencia, cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la misma. Entonces, lo único que va a variar es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, ¿ok? Dependiendo de cómo ustedes lo ubiquen, nos tiene que dar lo mismo, chicos, ¿ok? Y recuerden, por favor, no me copien las respuestas del libro. ¿Por qué? Por ejemplo, en este o en este. Su libro lo que está haciendo es racionalizar. Y eso nosotros aún no vamos a ese tema. Entonces, claro que me doy cuenta cuando ustedes solamente están copiando sus respuestas del libro. Así es muy sencillo analizarlo. Ya van varios problemas que hacemos de este tipo para que ustedes puedan continuar con sus ejercicios, ¿ok? Enseguida les dejo una actividad para practicar, para ahora sí poder pasar a otro tema que es de lo mismo con funciones trigonométricas. Ya nos las aprendimos, ya sabemos qué es un seno del ángulo, qué es coseno, qué es tangente, cuáles son mis funciones directas y cuáles son mis funciones recíprocas, ¿ok? Bueno, chicos, esto es todo de mi parte. Espero que haya quedado un poquito más clara su tarea de ayer. Recuerden que cualquier duda estoy al pendiente. Y pues bueno, me dio mucho gusto saludarlos, los extraño mucho. Verán que muy pronto nos volveremos a ver, ¿ok? Hasta luego, chicos.